para revalidar sus certificados médicos y recibir atención en emergencia. Presidente Guillermo Lasso entregó en La Tacunga cheques simbólicos a los primeros beneficiarios del crédito al 1% de interés anual y hasta 30 años de plazo. Nuevos casos de sicariato en Guayaquil. Un funcionario del SNAI fue asesinado en la vía Adaule, mientras que al sur de la urbe, sicarios acribillaron a un trabajador del puerto. Caos en la ex República Soviética de Kazajistán, en el centro de Asia. El gobierno declaró el estado de emergencia en medio de violentas protestas por el alto precio de los combustibles que provocaron además la renuncia del gabinete ministerial. Embajada de Estados Unidos reanudó entrevistas para la emisión de visas de inmigrante y no inmigrante. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y qué placer que nos acompañen. Sean todos bienvenidos. Saludamos también a Adriana Peralta, quien se encuentra en el Hospital Bicentenario con importante información. Adriana, cuéntanos. ¿Cómo las estás, novedades? Ana y queridos televidentes? Muy buenas noches. Aquí nos encontramos nuevamente en el Hospital Bicentenario, en el centro de Guayaquil, donde más adelante estaremos desarrollando un informe cómo está la situación, los pacientes que vienen al triaje con síntomas respiratorios o de COVID-19. Así que estén muy atentos. Por supuesto, Adriana. Por ahora queremos contarles, amables televidentes, que cientos de afiliados al IES se quejaron por las largas filas en los hospitales del día en Guayaquil para revalidar sus certificados médicos y recibir atención en emergencia. De hecho, denunciaron que hubo personas que se saltaron el turno con la ayuda de funcionarias. Por su parte, el IES informó que hay horarios establecidos para atender a todos sin excepción. Jorge Escobar con el reporte. No entraba nadie más en pasillos y salas de espera de los hospitales del día del IES. En el norte, protestaron porque llevaban horas de pie para convalidar sus certificados y otros, campantes. Ahorita el señor Delaco, que está ahí bien en la fila, la saludó a la señora Floreado y ya está en la fila. Sin embargo, él nunca estuvo en la fila aquí. Dijeron que era hasta las 9 y que solamente hasta cierta cantidad de personas, cuando la atención es hasta las 10. En el Efrén Jurado, las filas también se extendieron por toda la cuadra de la calle Eloy Alfaro, en el centro y en el sur. El panorama era inalterable. Si vengo no le miento porque necesito el papel para llevarlo a mi empresa. Yo tenía por aquí, oye. Ahora tengo aquí para mí. El malestar estaba en los 4 puntos cardinales, también en el área de emergencia, donde llegaban por cientos con síntomas y en algunos casos con cuadros moderados. ¿Desde qué hora? Como a las 7. ¿Qué síntomas tiene? Fiebre, frío de los huesos, la garganta que no aguanta. No, creo que hay una confusión. Al mediodía la autoridad explicaba que a nadie se atendía por turnos, sino por horarios, sin deferencias. Esa atención se hace de lunes a viernes, de 8 de la mañana, 12 del día. Todos los días, sin obtención de turnos ni tickets. Según la Dirección Provincial, para estos trámites, solo en el Centro de Especialidades Letamendi, el horario extendido es de 7 de la mañana hasta las 13 horas. En las demás unidades, de 8 a 12. Informó Jorge Escobar. Con varios disparos a un trabajador del puerto marítimo de Guayaquil cuando se movilizaba en un vehículo. Los sicarios iban a bordo de otro automotor. El crimen ocurrió aproximadamente a las 16 horas, cerca al puerto marítimo de Guayaquil, en la avenida 25 de Julio, sur de la urbe. El hombre, que ha sido identificado como Edison Escobar, trabajador de esa terminal portuaria, de al menos 40 años, iba circulando en su vehículo cuando lo acribillaron. En el automotor se pueden apreciar 10 impactos de bala. Según testigos del hecho, los asesinos también se movilizaban en carro. En el lugar del crimen, los agentes policiales no dieron declaraciones, pero se investiga si se trata de algún ajuste de cuentas o represalia por drogas. Informó Adriana Peralta.
Un funcionario del SNAI fue asesinado en la vía Daule norte de Guayaquil. El ciudadano se trasladaba junto a su padre en una moto cuando sicarios le dispararon por la espalda. En el sitio se hallaron 9 indicios balísticos. El fallecido salía de su trabajo en la penitenciaría del Litoral cuando fue sorprendido por sicarios en uno de los semáforos del kilómetro 12,5 de la vía a Daule. Estos últimos se valieron de la luz roja para acercarse y dispararle por la espalda. El ciudadano víctima de este hecho delictivo es un funcionario del SNAI, coordinador de audiencias en la penitenciaría del Litoral, y estaba siendo trasladado por su padre en otra motocicleta hacia su domicilio. En esta ocasión, el trabajo de los sicarios no fue perfecto, pues en el momento del asesinato, agentes del distrito Pascuales circulaban por el sitio y los persiguieron hasta capturar a uno. Por versiones podría ser una de las personas que estaban a bordo de la motocicleta. De igual forma, se corroboran más detalles de las cámaras circundantes y de las posibles motivaciones para el cometimiento del crimen. Al momento se han levantado 9 indicios balísticos. Fue un ataque de atrás hacia adelante, razón por la cual el mismo padre no puede determinar más características que nos ayuden a esclarecer el caso. Este hecho violento sucedió a tan solo horas de otro sicariato en la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil. Informó Eric Zambrano. Sujetos en moto asesinaron con varios disparos a un hombre en Milagro, provincia del Guayas. Los detalles en breve. 2 atentados con objetos explosivos se registraron en el norte del puerto principal. En el primer caso, sujetos lanzaron una granada que afortunadamente no estalló. En el segundo suceso, utilizaron un artefacto de fabricación artesanal que sí detonó. Ese fue el instante en el cual agentes del Grupo de Intervención y Rescate procedieron a detonar la granada en forma controlada para evitar daños. El hecho se reportó en el bloque 10 de Bastión Popular alrededor de las 19:30 de este martes. Según testigos, primero escucharon 3 disparos con arma de fuego. Solamente escuché unos disparos. Sí, ahí corrían la gente. Bueno, nosotros no entramos adentro porque ¿cómo vamos a estar aquí afuera? La unidad del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, una vez que abocó conocimiento del hecho, procedió a la destrucción controlada, como digo, del artefacto en el mismo sitio de los hechos. Pese a que la granada tipo limón fue detonada bajo control, igual marcó huellas sobre la calzada. En el barrio, la ciudadanía asegura sentir temor a las acciones por parte de grupos delictivos que operan en el sector. Pocos se atreven a denunciar por miedo a represalias. Sí, lastimosamente en estos casos la gente o la ciudadanía no denuncia los hechos de manera inmediata o lo hace de manera clandestina, ¿no? 3 horas más tarde se reportó el estallido de otro objeto armado artesanalmente en el bloque 7 de la Flor de Bastión. Su detonación provocó daños en el techo de una vivienda, pero no dejó reporte de personas afectadas. Según los informes policiales, estos hechos responden a disputas entre personas que viven en el mismo sector y se dedican al expendio de sustancias sujeta a fiscalización. Informó José Morales. Y 3 sujetos asaltaron un local de venta de celulares y accesorios en el sur de Quito. Los delincuentes obligaron a los empleados a acostarse en el piso mientras perpetraban el robo. Ni siquiera saludaron, no pasó ni un minuto que abrieron el local y los pillos ingresaron. 2 hombres y una mujer fueron los protagonistas de la nueva novela delictiva. Esta vez la grabación fue en el sector de Santa Anita, sur de Quito. Llegaron para llevarse los celulares que estaban en vitrina. Ellos ingresan prácticamente amenazando al personal con un arma de fuego. Los 2 trabajadores fueron obligados a botarse al piso. Los pillos estaban en superioridad numérica, eran 2 hombres y una mujer. La chica fue la encargada, en una especie de funda, guardar los cartones. Ya procedió con una maleta negra a tratar de sacar todas las cajas de celulares que estaban en una vitrina. Pero el robo no fue tan exitoso. Las cajas que estaban en vitrina eran muestras vacías, es decir, se llevaron solo los estuches, pero sí se apoderaron de cerca de $170 y 2 celulares de los trabajadores. Incluso para no levantar sospechas, uno de los delincuentes se puso la camiseta del uniforme. Esta gente se está encargando de ingresar a los puntos de venta e incluso
puestos la camiseta de la gente que trabaja. El comandante de policía del distrito, Eloy Alfaro, expresó su preocupación. A pesar del violento asalto, el encargado del local se negó a poner la denuncia. De ser capturados, más demorarán en judicializar la detención que ellos en salir en libertad. Prácticamente los procedimientos quedan frustrados. A pesar de lo que se ve, lo impactante que se ve el video, el ciudadano, el dueño del local no va a poner la denuncia. Reconoció que la situación no es la mejor, pero en algo contar con el botón de pánico, seguridades de extras, chat comunitario, aplacan y ayudan a combatir el accionar delictivo. Alternativas que los ciertos locales que deberían adoptar. La delincuencia está muy compleja. Pero... Se fue el año, llegó el nuevo y al parecer la delincuencia sigue en boga. En Quito informó Iván Casamen. Y tal como lo anunciamos, amigos, Adriana Peralta con un informe desde el Hospital Bicentenario de Guayaquil. Adriana. 22:10 y permanecemos aquí en el Hospital Bicentenario, en el centro de Guayaquil, para contarles cuál es el ambiente a esta hora de la noche. Y por lo que pueden ver ahí a continuación las imágenes, hay poquísimas personas. Un caballero de un lado con 2 menores de edad, una señora que está en las carpas y otra señora que está atrás, recién acaba de llegar en la zona de triaje, esperando la evaluación de los doctores para que determinen cuáles son sus síntomas, si se trata o no de COVID-19. Recordemos que no a todas las personas se les realiza la prueba respectiva, queda a valoración del galeno si necesita o no. Claro, por supuesto, les dan todas las indicaciones, si requieren de medicamentos, los que tienen aquí disponibles en el Hospital Bicentenario de Guayaquil se los dan, y está un cartel muy claro. En este centro de atención intermedia exclusivo para pacientes con COVID-19 que presenten uno o más de los siguientes síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Dificultad respiratoria, fiebre, pérdida de olfato o cansancio. Si requiere de otro tipo de asistencia, acuda a cualquiera de las unidades móviles y hospitales del día del Cabildo porteño. Por acá está un caballero, vamos a ver si podemos tener alguna declaración de él. Amigo, muy buenas noches. ¿Usted presenta síntomas de COVID o viene acompañando a algún familiar o de pronto los ve? No, vengo a acompañar a mi esposa que tiene como 2 días con tos y un poco de fiebre. Entonces queremos saber qué es lo que tiene. Sí. ¿Todavía siguen valoraciones? Sí, recién acaba de entrar. Hay que esperar a ver qué le dicen. Claro que sí, tomando todas las precauciones respectivas. ¿Y los niños también? ¿Ustedes en casa permanecen aislados? Por el momento sí, hasta ver qué es lo que a ella le digan, que le dice el doctor. Esperemos que todo esté en orden, ¿eh? Sí, que sea una respuesta positiva y que su esposa se recupere muy pronto. Por acá están otras personas. Voy a avanzar un poco. Queremos conocer el criterio de ellos. A diferencia del día de ayer, que también estuvimos en esta unidad hospitalaria, nos comentaron las licenciadas encargadas del área que durante el día llegaron unas 800 personas el día de ayer. Ahora, pues lógicamente a esta hora podemos evidenciar que hay menos afluencia de personas. Amiga, muy buenas noches. ¿Viene por una valoración médica? Sí, señorita. Sí. ¿Quién se la va a hacer? Ya me lo hicieron. Okay. ¿Qué dijeron los doctores? Solamente que tengo un tratamiento de paracetamol, nada más me mandan a tomar y a esperar los 10 días. ¿No le hicieron la prueba entonces? No. ¿Se la va a realizar luego de? Particular tal vez, porque aquí no hay. Perfecto, dama. Muchísimas gracias. Es lo que podemos informar cuando son las 22:13. Pero, Anali, tú tienes más noticias a desarrollar desde Estudios Centrales. Adelante. Así es, Adriana, permanecemos atentos a las novedades que se desarrollen en los próximos minutos. Y cambiamos de tema porque la Asamblea Nacional da un ultimátum a la comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela, quien por segunda ocasión no acudió a su llamado a comparecer por los casos del ascenso de generales que ha ocasionado cuestionamientos y por el de narcogenerales. Por segunda vez, los miembros de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional se quedaron con los churros hechos al no poder escuchar a la comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela, quien fue convocada para explicar el ascenso de generales que ha generado más de un impasse, así como también recopilar elementos sobre el anuncio del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre supuestos narcogenerales, pero Varela se excusó. Estas respuestas se están constituyendo en una constante que nos pueden hacer
pensar de que es una acción deliberada. La uniformada justificó su ausencia, argumentando que tiene una agenda previamente planificada para tratar temas de importancia para la seguridad ciudadana, donde se requiere su presencia indelegable, lo que generó el malestar de asambleístas. Nos preocupa mucho porque habla sobre la seguridad ciudadana y mientras que la gente no cree en la Policía Nacional, porque no cree en la Policía Nacional. En el legislativo se habla de un ultimátum antes de tomar otras medidas contra Varela y la ministra de Gobierno Alexandra Vela, quien tampoco compareció, pero solicitó ser recibida la próxima semana. Por lo que hoy debemos ya tomar cartas en el asunto y mínimamente ya poner en conocimiento del Pleno y de la señora presidenta de la Asamblea los hechos que ya se vienen sucediendo. No habrá una adicional. Si es que no hay la presencia de las autoridades para esclarecer temas tan delicados como estos, en función de nuestras competencias procederemos de otra manera. Quien no quiso dejar pasar por alto esta oportunidad fue Diego Chimbo, abogado del general Víctor Arauz, quien presentó un recurso legal para poder ser reintegrado a las filas policiales. Esto no es caso de narcogenerales, no se trata, es una cortina de humo porque nosotros evidenciamos un acto delictivo en el proceso de ascenso. Informó Héctor Romero. Y permanezcan atentos, amigos, porque sujetos en moto asesinaron con varios disparos a un hombre en Milagro, provincia del Guayas. Los detalles enseguida. Y vamos con una noticia positiva. El presidente Guillermo Lasso entregó cheques simbólicos a los primeros beneficiarios del crédito al 1% de interés anual y hasta 30 años de plazo. El lanzamiento del proyecto de fomento a la inversión agropecuaria se realizó en La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Lasso señaló que una de las prioridades del gobierno serán los emprendedores. El presidente de la República visitó la provincia de Cotopaxi para realizar el lanzamiento del crédito de las oportunidades al 1% de interés y hasta 30 años plazo. En su primera fase está dirigido al sector agropecuario, con énfasis a la mujer ecuatoriana. El crédito de las oportunidades de Ban Ecuador al 1% y a 30 años te va a permitir reactivar tu negocio con tranquilidad. Este crédito será otorgado por Ban Ecuador, entidad bancaria que busca agilitar los procesos de préstamos a los beneficiarios. Para fomentar la producción y el trabajo en el sector agropecuario del país. Entregando dinero a largo plazo, a bajo costo, para que el ciudadano ecuatoriano pueda definitivamente progresar y que la reactivación económica empiece desde la base de la pirámide. Previo al evento, el presidente Guillermo Lasso llegó a la comunidad Santán Chico, en el cantón La Tacunga, para visitar a una de las beneficiarias del crédito de las oportunidades. Hay gente que migró, dejó los campos, bajó a la ciudad, pero nosotros no hemos abandonado nuestras tierras, señor presidente. Ahí lo hemos luchado, hemos trabajado. En el acto, el presidente de la República destacó el avance que tiene el país en el tema de la vacunación contra el COVID-19. El 80%. Con esta cifra nos ubicamos dentro de los 10 primeros países del mundo que están logrando vacunar y proteger de la pandemia a toda su población, porque ya no va a haber más confinamiento. Pero para protegernos hay que vacunarnos con el refuerzo, la tercera dosis. Informó Natalie Guerrero. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador reanudó las entrevistas para la emisión de visas de inmigrantes y no inmigrantes. A continuación les explicamos los pasos para obtener la misma. Se terminó la espera. Los ecuatorianos que deseen conocer o volver a Estados Unidos podrán iniciar los trámites para solicitar la visa. Esto luego de que la embajada de ese país en Ecuador informó que retomará las entrevistas presenciales para la emisión del permiso a los turistas. La sede diplomática indicó que ya están recibiendo a los ecuatorianos, tanto en Quito como en Guayaquil. Para iniciar el proceso se debe ingresar a la página oficial de la Embajada de Estados Unidos, donde lo primero es indicar qué tipo de visa se va a solicitar, como por ejemplo la de turista. Luego es importante completar el formulario DS-160. Recuerde tener a la mano su información personal y bancaria.
Ya con el código de recepción podrá pagar la cuota de la solicitud de la visa y agendar la entrevista, ya sea en Quito o en Guayaquil. Por la cantidad de solicitudes, su cita podría ser en un año. Cuando le toque, deberá llevar el certificado de vacunación, informó Maite Morán. En los centros médicos privados de Guayaquil se registra un aumento del 90% en la demanda de pruebas PCR y más del 60% en las consultas médicas por sintomatologías respiratorias. Por otro lado, la coordinadora zonal 8, Alexa Sembrano, informó que ya hay un plan de contingencia si las áreas UCI de la red pública se saturan. Todo está congestionado y con filas esperando por atención médica o una prueba PCR, incluso en los centros privados. Allí adolescentes o adultos, con los mismos síntomas. Me ha afectado un poquito la garganta, las cosas me salen, los ojos. Pero igual van a hacerse una prueba. Sí, a eso venimos. La sintomatología que tiene su nieta. Tiene fiebre, dolor de cabeza, pero no, más gracias al Señor, no es abundante, sino venimos nosotros de todos modos por prevenir, para ver cómo está. Pocos llegaban por otras afecciones, también virales, pero sin la cruz, de una pandemia que no da tregua. En este punto ubicado en la Ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, la atención COVID está en otra área. Estamos bordeando las 600 a 700 solo pruebas COVID y en consulta del 50 al 60% de eso. En otro centro de la Ciudadela Kennedy, los pacientes primero van a consulta y si les piden PCR o antígenos, deben entrar por la otra puerta. Incremento de al menos un 30% en consultas de medicina general. Tomando el caso del día de ayer, tuvimos alrededor en el centro médico de unas 200 pruebas. En los hospitales del ministerio, la ocupación de las camas UCI fluctúa entre el 70 y 80%. Si las cifras siguen subiendo, la coordinación zonal afirma: La articulación con la red complementaria, que son las clínicas privadas, y gestionar el traslado o la referencia de pacientes en caso de requerir unidades de terapias intensivas. Es el COVID en franco desafío por el entusiasmo masivo de Navidad y fin de año. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y atentos porque la Autoridad Sanitaria Nacional recordó que el precio para las pruebas PCR es de $45.08, tal como lo estableció un acuerdo ministerial en abril del año anterior. Esto frente a la alta demanda de pacientes que requieren realizarse el examen por casos sospechosos de COVID-19. Y conozca cómo la variante Omicron afecta a niños que aún no han sido inmunizados. En la siguiente nota les explicaremos cuáles son los síntomas, la prevención y qué tipo de vacuna se aplicará a menores de 3 y 4 años en el Ecuador. Nosotros estamos reportando prácticamente cero complicaciones con las dosis de Sinovac, es decir, es una vacuna extremadamente bien tolerada. Luego del anuncio de la vacunación que se aplicará a niños de 3 y 4 años, son algunas las recomendaciones y aclaraciones que realizan pediatras para este grupo poblacional, considerando que en Europa y Estados Unidos se registraron aumentos considerables de hospitalizaciones en niños de estas edades, como nos explica el doctor Fernando Aguinaga de la Federación de Pediatría de Pichincha. Y los más pequeñitos, los menores de 5 años, son los que están sufriendo tal vez más problemas en estas últimas semanas. Pero ¿cómo y en qué porcentaje afecta la variante Omicron en niños, sobre todo en aquellos que aún no han recibido la inmunización? También nos cuenta. En niños, la presentación del COVID varía muchísimo, desde unas traqueitis, unas ronqueras, mocos, fiebres altas, rash o brotes en el cuerpo, diarreas, que hay que estar pendientes que si un niño tiene fiebre o que ha estado en contacto con alguien que es positivo, podría ser el inicio de la presentación del cuadro del COVID. Y si bien las tasas de mortalidad en esta población son bajas, expertos apuntan a la vacuna como el método más seguro para proteger a los menores de esta y otras variantes. Tenemos en el vacunómetro el estrato de edad que menos vacunación tiene son los niños, de 5 a 17 años. Y si bien es cierto que los niños son los que menos se agravan, si bien es cierto que son los que menos van a tener necesidad de cuidados intensivos, sí lo hacen.
Sí pasa, eventualmente, pero pasa. Y es lo más triste, es lo más desgarrador ver a un niño en terapia intensiva con un respirador. En cuanto a la marca del antígeno, la cartera de salud indicó que se administrarán dosis de Sinovac, informó Caterine Aguirre. Y en otro tema, suspenden el pago de los impuestos prediales en las ventanillas del Palacio Municipal de Guayaquil. Desde hace 2 décadas, Susana acude desde el bloque 9 de Flor de Bastión hacia el Palacio Municipal para cancelar los impuestos prediales. Como de costumbre, llegó durante los primeros días de enero, pero en esta ocasión se encontró con una novedad. Me dijeron que tengo que cancelarme a esta dirección y meterme en una página para poder cancelar. Y si no puedo, tengo algún inconveniente, tengo que pedir ayuda. Yo vengo ya por cumplir, por tradición, porque nunca me gusta pagar atrasado. César Velasteguín, vocero de la Alcaldía de Guayaquil, menciona que la medida tiene como fin evitar las largas filas de personas en las ventanillas y que esto acarree más contagios de COVID-19. Recuerda las alternativas de pago. Se han habilitado las agencias bancarias, el Banco Bolivariano, entre otros, además de Western Union, Servipago Facilito o hacerlo a través de la página del municipio con tarjeta de crédito. Y señala que estas opciones para cancelar no inciden en los descuentos para quienes paguen puntualmente. Por ejemplo, hasta el momento, 150 usuarios ya han accedido a la reducción del 5% por haberse aplicado la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los demás trámites presenciales también están suspendidos en el municipio, entre ellos los permisos de construcción, levantamiento de sellos, pago de multas y autorización de vía pública. Todas las personas que quieran hacer algún trámite deberán hacerlo a través de la página web del municipio de Guayaquil. Ninguna oficina va a estar funcionando. Informó Jorge Salazar. Este jueves, en Reactivando la Economía, tendremos una invitada especial, Estefanía Lavalle, una de las ganadoras del reality combate, quien nos representará en Guatemala. Con ella recorrimos un sitio gastronómico que funciona en el sur de Guayaquil, al puro estilo Manaba. Está invitado este jueves a las 22 horas para revisar esta nota periodística. Reactivando la Economía, por la noticia a través de la señal de RTS. 22 horas con 32 minutos, gracias por permanecer junto a nosotros. Sujetos en moto asesinaron con varios disparos a un hombre en el Cantón Milagro. La víctima, que registra antecedentes penales, fue baleada a pocos metros de su domicilio. Jairo Suárez Obando es otro nombre que se suma a la lista de personas asesinadas en nuestro país. Esta vez la muerte violenta se registró pasado el mediodía de este miércoles, a unos 200 metros de la ciudadela Casa para Todos, donde residía la víctima de 34 años, en Milagro, provincia del Guayas. Según la versión oficial de la policía, el hombre transitaba por las calles Jaime Roldós y Víctor Estrada cuando fue interceptado por 2 sujetos que circulaban en una moto, quienes le propinaron varios disparos. Al menos 3 impactaron en el cuerpo y la cara de Suárez Obando, provocándole una muerte instantánea. Actuar con severidad contra este tipo de casos que están ocurriendo aquí en esta ciudad de Milagro y en todo el país. Muchos muertos, muchos sicariatos, la pandemia de la muerte aquí en el Ecuador. El ahora occiso registra varios antecedentes penales. En el año 2011 estuvo detenido por asociación ilícita. En el 2014 por tenencia de armas no autorizadas y robo calificado. Mientras que en el 2018 por tenencia y posesión de sustancias ilícitas. Informó Adriana Peralta. En los últimos días se han viralizado por redes sociales varios videos en los que aparecen integrantes de organizaciones delictivas disparando al aire. La policía investiga para dar con el paradero de estas personas que quieren sembrar terror en la comunidad. ¡De corazón! ¡De corazón! Este video fue grabado en la segunda etapa de la Ciudadela El Recreo de Durán. Se observa a varios jóvenes que, a más de disparar, gritan consignas y se identifican. Estamos activos.
Los moradores están aterrados por esta situación. Después de las 12 de la noche se escuchaban los disparos. ¿Qué día? Fue en fin de año, en la quema de viejos, también después del 2 de enero y así se ha venido dando la situación. Que disparan, que se oyen, no pueden salir los bebés así a comprar, hay que tenerlos aquí encerrados. En todas partes, ¿usted ve algún niño por aquí en la calle? No hay. En varias paredes, integrantes de estos grupos han pintado grafitis. Que se han tomado el parque. ¿Hace qué? Hace 8 a 9 meses. Esa es la marca de ellos, de los Junior Killers. Ben 10. Ellos son los que han tomado el parque. Incluso hacen sus reuniones, se reúnen, se visten de blanco. El jefe del distrito Durán informó que el video ya está en manos de la fiscalía. Que este video sería del año pasado. ¿Mes? No tenemos el mes todavía claro, sabemos que desde algunos meses atrás las unidades investigativas ya tienen identificadas a varias de estas personas que son de esta estructura. Y que se coteje información para dar con el paradero de sus participantes. El delito no solamente es la tenencia de armas, puede haber asociación ilícita. No es que porque el video es antiguo, se acabó la flagrancia y no podemos actuar, no. Esto sirve de antecedente para poder trabajar y aperturar la indagación previa. Capturando. Obviamente la intención es poner a órdenes de la autoridad competente. Tras las fiestas de fin de año también se viralizó este video en la Floresta 1, donde se escucha una mezcla de pirotecnia y disparos. Se observan además armas de largo alcance. Estamos investigando ya a ver si esos videos son actuales o son de años anteriores, y justamente fuimos a verificar y se ve que el edificio está ya pintado de otro color. Por las festividades navideñas en las calles 14 y Camilo de Estruje al suroeste de Guayaquil, se compartieron filmaciones por redes sociales en las que varios hombres sacan a relucir armas de fuego delante de menores de edad, entre las que había una de juguete. Llamen a la policía a través del 911 para que nosotros podamos actuar inmediatamente. Todos estos videos están siendo parte de una investigación exhaustiva. Estamos viendo las relaciones, las correlaciones que tienen, quiénes están actuando, cómo lo están haciendo, cuál es la intención de la difusión de estos videos. Este es un trabajo articulado. Informó Roselena Vasconés. Cambiamos de tema y nos vamos con noticias internacionales. La espiral de protestas que sacude a la ex república soviética de Kazajistán llevó a su presidente Kassym-Jomart Tokayev a destituir al primer ministro y su gabinete y a asumir el mando del Consejo de Seguridad. Masivas protestas han tenido lugar en la capital por el alto precio de los combustibles. Hasta el momento, varias personas han muerto durante la represión a las manifestaciones. El gobierno decretó el estado de emergencia luego de que las fuerzas de seguridad se vieran desbordadas ante la magnitud de la protesta. Y la fiscal de la Nación de Perú, Zoraida Ábalos, abrió una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión para favorecer a empresas que se adjudicaron contratos con el Estado, de acuerdo a lo informado por medios locales que citan fuentes del Ministerio Público. La investigación responde a las reuniones que Castillo supuestamente mantuvo en el Palacio de Gobierno y en una casa particular de la empresaria Karelyn López para que también supuestamente intercediera a favor del consorcio Puente Tarata 3, que se adjudicó la construcción de un puente en la selva central. Por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios. Y en otra información, especialistas dicen que hay un incremento de gripe estacional y alertan de neumonía, ya sea por COVID-19 o bacterianas. Sostienen que los más propensos a tener este tipo de complicaciones son quienes aún no se han vacunado. Que el repunte de casos COVID-19 ya fue alertado, dicen los especialistas, y que era algo que se veía venir porque la ciudadanía ya poco o nada de caso le hacía al virus. Pero cuidado, porque ahora no todo es COVID, también hay un incremento de gripes estacionales. No es raro por eso ver a bastante gente con infecciones respiratorias. Los problemas respiratorios, las gripes estacionarias, dentro de las cuales también está el H1N1, tenían un repunte. Por la situación del clima, los cambios, el aumento de la humedad, hace que estos problemas respiratorios aumenten. Nosotros no habíamos tenido picos sintomatología de gripe en los meses anteriores, también porque la población utilizaba la mascarilla. Y por ende hay un incremento en las neumonías, aunque la situación se torna en este caso más compleja. Este periodo invernal normalmente hay un aumento de casos de neumonías virales, COVID o no COVID, no.
y también un leve incremento de neumonías bacterianas. Y si decimos más compleja es porque no se avisora un buen panorama. Hay un ascenso, un incremento que es evidente, que aunque podría sonar reiterativo, hay quienes sin duda alguna llevarán la peor parte. Probablemente en próximos días tendremos un aumento de este tipo de neumonías virales y especialmente de neumonías por COVID, porque como son muy contagiosas y tenemos una población que todavía no se ha vacunado, entonces probablemente estas personas que no están vacunados o personas que tienen disminución de las defensas o enfermedades subyacentes, probablemente a estas personas sí tengan desafortunadamente que tener complicaciones pulmonares, en este caso neumonía. Grace Herón también es neumóloga. Recalca que la situación que se vive por ahora no se ha vivido como desde que inició la pandemia. Y esto está pasando desde hace una semana acá. Eso indica de que la situación de la pandemia pues está nuevamente en carácter de ascenso. La recomendación del caso no queda más que cuidarse, vacunarse. De pronto los contagios descienden a finales de mes. Informó Marilyn Jaramillo. Y nos vamos rápidamente a una nueva pausa, pero al volver, Papa Francisco calificó como una forma de egoísmo preferir tener mascotas que hijos. Reactivando la economía, tendremos una invitada especial, Estefanía Lavallén, una de las ganadoras del reality combate, quien nos representará en Guatemala. Con ella recorrimos un sitio gastronómico que funciona en el sur de Guayaquil, al puro estilo Manaba. Está invitado este jueves a las 22 horas para revisar esta nota periodística. Reactivando la economía, por la noticia a través de la señal de RTS. Estamos de regreso con un hecho doloroso en Estados Unidos. 13 personas, 7 de ellos menores de edad, fallecieron en un incendio en un edificio de 3 pisos en el barrio de Fairmount de Filadelfia, en Pensilvania. El origen del fuego aún se investiga. El edificio contaba con 6 detectores de humo, pero ninguno de ellos funcionaba correctamente, según indicaron los bomberos. Otras 10 personas lograron evacuar con vida. Y tal como lo anunciamos, el Papa Francisco elogió la paternidad y la adopción durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano y lamentó que las mascotas tomen a veces el lugar de los niños. El sumo pontífice calificó como una forma de egoísmo el que algunas personas no quieran tener hijos, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar. Se trató de la primera audiencia general del año en la sala Pablo VI. Francisco exhortó también a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción, de modo que el sueño de los niños que necesitan una familia y de las parejas que desean acogerlos se haga realidad. Y pensar a esto. Y en temas locales, 4 personas murieron en un accidente entre un tráiler y un auto en la vía Buena Fe, Santo Domingo, provincia de Los Ríos. Otra persona resultó herida. El accidente se registró en Patricia Pilar, tramo 227 de la vía Buena Fe, Santo Domingo. Sobre la calzada quedaron 2 cuerpos que salieron proyectados del automóvil en el que viajaban 5 personas en sentido Quito-Quevedo cuando tuvieron el choque frontal excéntrico contra el tráiler que iba en sentido Quevedo-Quito. Sobre ese carril quedó el automóvil mientras el pesado vehículo volcó hacia la cuneta. Las 4 personas fallecieron al instante aquí en el lugar del accidente. Los fallecidos son Belén Larrea y Vicente Maldonado, ambos de 33 años, Enmalita de 58 años y Luis Dávila de 31 años. Él era el conductor del vehículo y esposo de quien milagrosamente quedó con vida. En los videos aficionados se la observa sentada en el vehículo en estado de shock. La persona que venía conduciendo tiene 16 puntos en su licencia, tiene una licencia caducada desde el 2017. En menos de 24 horas, según datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, se reportaron 3 accidentes en el tramo de la vía Quevedo-Santo Domingo. Todos involucran este tipo de vehículos. Conducen durante mucho tiempo, durante muchas horas. Si tienen que hacer paradas técnicas en las vías, que las hagan para recuperarse, para dormir un poco. El conductor del tráiler no se encontró en la escena del accidente y es buscado para esclarecer cómo se produjo el percance.
Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y atentos con la siguiente noticia, personas de la tercera edad que se encuentren en situación de abandono y vulnerabilidad pueden demandar a sus hijos para recibir una pensión alimenticia. Juristas explican que es necesario una reforma a la normativa para evitar que los demandados evadan responsabilidades ante sus padres. Don Luis, a sus 86 años, vive solo y sin ningún ingreso económico fijo. Nunca le fue factible ingresar al Seguro Social y por ende no recibe ninguna pensión jubilar. Comenta que ahora, en el epílogo de su vida, vive de varias donaciones y ayudas que les dan sus amigos y allegados. Por ahí me regalan, eso no puedo manifestar. 3 nitos así me vas, venga, tome los regalos. O sea, es la voluntad ya mismo. Sí, ya me conoce, tome los regalos. Buena gente. Por varias circunstancias se encuentran en el abandono y con una situación complicada económicamente. Ante esta problemática, el MIES estableció la tabla de pensiones alimenticias para las personas de la tercera edad, una normativa que permite a los mayores de 65 años exigir a sus hijos mediante una resolución de un juez la disposición de una remuneración que sirva para su sustento diario. Aquella persona que carece de los recursos económicos, digamos, no tiene una vivienda, no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene beneficios de seguro, no tiene con qué mantener una estabilidad, un desarrollo integral, no tiene para alimentación, vivienda, que la atención prioritaria que tienen nuestros adultos mayores de 65 años de edad es obligatoria. El jurista Luis Aníbal Valladares expresa que esta normativa no es nueva. Explica que el adulto mayor, mediante una asesoría jurídica, expondrá su caso y mediante varios análisis de la situación económica de sus hijos o familiares, se establecerán los montos a pagar. Los llamados a pagar los alimentos, en este caso, son los familiares, en especial los hijos, que si tiene varios hijos tendrán que dividirse entre ellos una vez que realicen la demanda. Valladares también enfatiza que la normativa requiere una reforma en la parte punitiva para los demandados, ya que al no existir el apremio, el proceso se puede quedar en el limbo. Lo cual ha llevado a que muchos de los hijos que han sido demandados no cumplan la obligación. Las autoridades han explicado que la ley busca brindar una vida digna para aquellos que en su juventud dieron todo a sus hijos y familia, pero que en el ocaso de su vida, el olvido y la soledad ha sido su mayor compañía. Informó Mauricio Sánchez.